Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de buenas almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Compañeros, hola, señoras y señores, a todos un saludo, retornando a nuestras actividades, a nuestra cotidianidad, un poco con más aliento. A veces los puentes vacacionales sirven para reflexionar sobre aspectos en los que venimos midiendo lo efectivo de nuestros propósitos y nuestros emprendimientos en nuestras pequeñas, medianas, grandes empresas con las que contribuimos con creatividad y con el sano deseo de verlas muy completas en su estructura, y que nuestro país y la región latinoamericana, que según algunos expertos en economía y negocios, está viviendo Latinoamérica una frágil recuperación económica, bueno, se aliente con nuestra actitud y nuestro propósito y mejores anhelos. Entonces va por allí el saludo de bienvenida a nuestro programa de noticias que contempla o va a contemplar en esta jornada un análisis de la coyuntura económica que vale la pena que ustedes la atiendan, porque todo nuestro problema se ubica en el estamento económico, la marcha de nuestra economía, las inversiones privadas que levanten la producción. Eso es lo que debe estar en el diseño estratégico de este gobierno. Y también hay equívocos, desde luego, como toda obra humana. Hay equivocaciones y hay que reconocerlos y admitirlos. Entonces, en el área especialmente de los negocios y de la ampliación de nuestros propósitos productivos y creativos para nuestras empresas, pongámosle allí un sello distinto al que terminó el primer ciclo de esta temporalidad. Ahora vamos a un diciembre, época en la que tenemos que rendir cuentas a nuestros públicos, a nuestros consumidores de mensajes, en el caso nuestro, a nuestros consumidores de otro tipo de producción o de productos en otros ámbitos. Así es que miren ustedes que no tenemos, según América Economía, que envidiar a nadie en cuanto al posicionamiento de hombres fuertes en la administración de empresas. Imagínense ustedes, les doy esta grata novedad, yo no conozco a Francisco Crespo, pero en este momento Francisco Crespo, no sé qué resulte para nuestro invitado de esta mañana, el señor doctor economista Ramiro Crespo, que está en camino, y ya lo tenemos aquí a Rodrigo Espinosa. ¿Qué interés mantuvimos
por Maldonado, el economista Maldonado, pero él se encuentra en alguna ciudad norteamericana en un importante seminario y nos ha comprometido presencia para los próximos días. Ahora está ya ingresando a nuestros estudios el ingeniero René Ortiz, pero vean ustedes el peso de nuestros invitados y también de los compromisos que tiene nuestro país con el futuro. Vamos entonces más adelante. La sostenibilidad del dólar y los modelos económicos que están vigentes para el efecto. Decía yo de Francisco Crespo, que es nada menos que el vicepresidente mundial de Coca-Cola. Así de simple. Imaginen ustedes una empresa como Coca-Cola en todos los países y regiones del planeta. Un ecuatoriano está en calidad de vicepresidente de la Mundial de Coca-Cola. Es el talento ecuatoriano que destaca la última revista de América Economía. Lidera el talento ecuatoriano la estrategia global del crecimiento de Coca-Cola Company, ¿no? Increíble. Bueno, tenemos ni tan chicos, ya está en una edad respetable, pero es joven, relativamente joven, sí. Pero claro, el esfuerzo que ha cumplido y la preparación, el talento que ha ubicado en una fiera como Coca-Cola, como empresa, ¿no? Poniéndole por su lado de energía creativa, Coca-Cola debe estar al día en lo último, en el último detalle del marketing, de los negocios, de la expansión, de los mercados, etcétera, etcétera. Cuando a usted le correspondió dirigir otro gigante en el mayor nivel de predominio sobre todos los actores económicos del planeta, señor ingeniero René Ortiz, usted ya era un jurista y era además un ingeniero de empresas, un ingeniero industrial, muy preocupado de las grandes dimensiones del petróleo y hasta dónde iba las políticas de expansión de los hidrocarburos. ¿Cómo fueron esos primeros días de secretario de la OPEP? Hoy que estamos hablando de estos temas y que estamos felicitando de alguna manera a los familiares de Francisco Crespo, vicepresidente mundial de la Coca-Cola, ecuatoriano. ¿Usted le conoce a este caballero? No, es otra generación. Es otra generación, sí. Pongámoslo en esos términos. Poco Buenos más días. Joven, como la mía, digamos. Más o menos, sí. Menor que usted, Gonzalo. Él es hijo de Armando Crespo. Pues. Del Armando, sí. No, de Armando yo soy y de Lilian Benítez. Lilian Benítez fue la Armando. hija del famoso médico cirujano, el doctor César Benítez. Claro, sí. Ya. Él es nieto del doctor César Benítez. Y el Armando era un gran funcionario de IBM, Era funcionario, economista. economista de IBM. De Chalara. Así es. Muy buena nota. Muchas gracias en todo caso. Él sí es Un contemporáneo ejemplo, mío. Un ejemplo, claro. Sí. Sí. Pero Ramiro Crespo debe ser pariente, ¿no? Pariente. Debe ser, es una Debe sola ser. Son familia. cuencanos. Son una misma familia de Cuenca. Así es. Bueno, qué interesante, me dio mucho gusto en saber que es nada más ni nada menos que el vicepresidente de Coca-Cola Company en todo el planeta. Ahí está el señor alcalde de Guayaquil. Dice que se siente muy honrado con la Guayaquil que les lega a los guayaquileños y no le falta razón, ¿no? Qué distinto los dos, la vida empieza, decía un pasillo ecuatoriano. Sí, aquí nos quedamos. Para amanecer. Lamentablemente nos quedamos. No ha estado del todo un reposo, se ha hecho algo, vamos a tener un primer metro en el Ecuador, pero esa selección tal vez digo yo, fue un equívoco, fue un acierto. ¿Usted qué opina, Rodrigo Espinosa Bermeo? Ahora que estamos retomando a hablar de nuestro país, el tema de Quito,
Quito y Guayaquil, las dos grandes ciudades polarizadas por su desarrollo y por sus virtudes emprendedoras, ¿no? Así Guayaquil es. se distingue por ser comercial y exportadora. Quito, ¿en qué se distingue? Tal vez en turismo. Bueno, Quito es una ciudad muy importante desde el punto económico en el país. Los servicios, el desarrollo de los servicios en Quito y también el sector manufacturero es importante. Pero hablando del municipio, sí da una envidia conocer, por ejemplo, que en el municipio de Guayaquil, más del 80% del presupuesto se destina a inversión y apenas un 20% sirve para el movimiento, el gasto del municipio. Aquí la burocracia es terrible, terrible. Aquí creo que ni siquiera el 20% del presupuesto se destina a inversión. Es que el mal ejemplo de al frente. Dicen. Entonces, el municipio se fue, yo creo, popularizando en el sentido de la demagogia, de las medidas de política que afectaron terriblemente al municipio. Se hizo algunas cosas muy positivas, pero se ha regresado. Es lamentable, por ejemplo, la forma como se gestiona, por ejemplo, el asunto de la basura en Quito y el asunto de la basura en Guayaquil. Y indudablemente otro problema es cuando uno padece, cuando tiene que hacer alguna obra o solicitar o tiene que realizar una venta y se encuentra con unos problemas terribles en el catastro y que se demora a veces años hasta que le resuelvan. Entonces uno va, presenta la carpeta y le dicen, falta esto, regresa, Falta esto otro. falta esto otro, y falta esto otro, y va un año con que falta esto y falta esto otro. Y lo que falta es una cuestión que el municipio tiene que hacer. Y es una lástima que se vea cómo el municipio realmente se ha degradado, porque esa es la palabra. El municipio era una institución extremadamente eficiente hace algunos años, estoy hablando de décadas, porque es un problema que ya viene arrastrándose mucho tiempo. Y que es lamentable, realmente es una institución... Malos alcaldes, ¿no? Pésimos para administrar, pésimos. administrar. La administración del municipio... Escogen los doritos de aquí, pues. La administración del municipio es lamentable, es como un pueblo chico, Es lamentable que no tengan procesos, que no se muevan al ritmo del avance de la tecnología. Y es una vergüenza, realmente a mí me da vergüenza cada vez que voy al municipio. Entonces quizás, yo entiendo que lo que se necesita ahora es, como alcalde, es un buen gerente, una persona que venga a cambiar la institución, la administración, como hizo León Febres Cordero al comienzo en el municipio de Guayaquil. O sea, que vos Decían de nuevo. Decían que copiándole a Quito. Ese En ese era. tiempo tenía más prestigio y mejores Paz. visos de modernidad en el ensamble de gerencias el municipio de Quito. Eran épocas de otros alcaldes, seguramente, Negro Paz. pero bien... Y otros por ahí- concejales, oiga, Gonzalo, otros concejales también. Ahora se pasan peleando. Sí, y uña brava, pues. Mi uña brava también. Se han sabido repartir territorios. Sí, qué pena, ¿no? Qué pena. Bueno, vamos a lo más importante. El señor economista Augusto de la Torre, que se encuentra este momento en Cajas, ¿no? En la provincia de La Suay, invitado por unos amigos, está paseando por la ruralidad del austro ecuatoriano. Y qué buena nota por Augusto, le hacía falta. Entonces, él dialogó con José Hernández de los Cuatro Pelagatos antes de irse a la ciudad de Cuenca, y él observaba cambios en las condiciones financieras globales. El riesgo más grande que el Ecuador teme que le pase lo que le está pasando a la Argentina. ¿A usted le parece que esto que compara Augusto de la Torre se ve, ingeniero René Ortiz, precisado en
en el ejemplo de la ciudad de Guayaquil, de alguna manera, Augusto de la Torre decía hace algunos días lo siguiente. Hay un proceso de aires frescos en el ámbito político y el programa económico se monta encima de ese proceso. Siempre tienes la tentación de evaluar el proceso como si el vaso está medio lleno o si el vaso está medio vacío. Yo tengo la inclinación personal a pensar que el vaso está medio lleno. Se han dado pasos importantes y si quieres simplemente toma en cuenta lo que se ha hecho. O sea, el Banco Central ya no está a cargo del dinero electrónico, el Banco Central tiene nuevamente la prohibición de dar crédito, en el ámbito fiscal se eliminó el impuesto mínimo dentro del anticipo a la renta, se redujeron ciertos impuestos que eran excesivos en la minería, que es un sector muy importante, se declaró un objetivo fiscal, un poquito, tal vez muy gradual, pero se declaró un objetivo fiscal de llegar a equilibrio primario en el 2021. La ley establece que una vez que se llegue a ese equilibrio primario habrá reglas nuevas para disciplinarle al fisco. Y el sentido de urgencia es muy importante porque cuando haces política pública importa pensar en los riesgos. Y yo creo que en las condiciones financieras globales, el riesgo más grande que el Ecuador tiene es que le pase lo que le está pasando a Argentina. Pensemos en 3 pilares de un programa económico razonable que el fondo apoyaría. Un programa es corrección fiscal. La segunda parte es medidas estructurales para que se recupere la inversión y el crecimiento y el empleo y se reconfigure el aparato productivo del país hacia eso. Y tercera, un conjunto de políticas sociales que protejan a los más vulnerables. Necesitamos, yo creo que pensar en una reforma tributaria integral, limpiar toda esta galimatía de tributos que tenemos y dejar un sistema más simple pero más robusto. Y eso es siempre difícil, porque el tema de tributos es una pelea. ¿Usted incrementaría el IVA, por ejemplo? Sí, sin duda, porque si yo reduzco el gasto corriente y quiero tener un sistema tributario fuerte, el caballito de batalla del sistema tributario es el IVA. El IVA es un impuesto que tiene una gran ventaja, que no te distorsiona la asignación de recursos para la producción, porque está hecho de tal manera que no te distorsiona los incentivos y permite entonces que las decisiones de inversión y de producción sean hechas de manera racional. Entonces yo pensaría que el IVA es parte de una reforma tributaria importante. A cambio de tener un IVA más fuerte, yo eliminaría una serie de impuestos que son bastante distorsivos. Sí, la colega Janet Inostroza de Teleamazonas, nuestro fraterno canal, estaba entrevistando precisamente al gran y talentoso economista ecuatoriano, al que le otorgamos todas las razones del mundo porque él está no codeándose. Él ha sido un ejecutivo del Banco Mundial. Está todos los días por los pasillos de los mayores activadores de economía de producción del planeta y especialmente de América Latina, porque la presidencia del Banco Mundial tenía sentido para América Latina, o la vicepresidencia me parece que es la que ocupaba, pero para América Latina, porque el Banco Mundial es un gigante que cubre todo el orbe. Bueno, al preguntarle esto a Rodrigo Espinosa, ¿a qué nos quiere convocar el técnico ecuatoriano, el macro visualizador de los problemas económicos de la región latinoamericana? Y de ahí le preguntamos pues al pariente, ¿quién es Francisco Crespo? No, nada que ver, pero tiene sangre cuencana. Quiero ser pariente de Francisco Crespo como de Elvis Crespo. Es vicepresidente de la Coca-Cola. No, pero ustedes tienen, obviamente, son una marca andina, una marca Suaya, así es, de gran calibre, y todos se han distinguido. Bueno, a mí me llamó profundamente la atención el tema de los negocios. Vamos a lo que vamos. Sí, tenga la bondad. Sí. Doctor, denos una opinión sobre inversión
inversión privada para levantar producción, que es la consigna de estos días. Sí, lo que dice Rodrigo Espinosa Bermeo. Lo que dice el economista de la Torre es una realidad, ¿no? Hay un problema que se está apreciando mucho, que se está mirando en el exterior, es que dice el Ecuador está en un camino correcto, pero está extremadamente lento. Hay una gran preocupación de que el gradualismo que está adoptando el país en lo que hace relación a la política fiscal es muy lento, pero yo he escuchado, por ejemplo, criterios de algún banquero en Nueva York que me decía, el ministro de Finanzas está trabajando bien, pero es un cobarde. Dice, porque ustedes les va a pasar lo que dice Augusto. Pueden tener un problema de que les pase lo que le está pasando a Argentina, porque el Ecuador tiene que modificar algunas políticas que son muy importantes para tratar de resolver los graves problemas que tiene. Tiene un grave problema de desequilibrio del sector externo de la economía, la balanza de pagos. La situación del Banco Central es tremendamente grave. El balance del Banco Central muestra que unas reservas monetarias que tenemos son exclusivamente los dueños del sistema financiero. O sea, no hay reservas del Banco Central del Ecuador. Entonces, el Banco Central del Ecuador se lo utilizó para dar recursos al gobierno y a la banca pública en cantidades... En el modelo correísta. En cantidades extremadamente grandes. En el modelo correísta. En la instancia correísta se ahora lanzó ya al Banco lo Central que decía, y le siguen manteniendo a la misma gerente o presidenta. Y Augusto de la Torre señala, es bueno que se haya parado la posibilidad de que el Banco Central siga dando crédito. Pero la secuela de lo que pasó ha generado que el balance del Banco Central sea terriblemente negativo. Y hay que adoptar políticas para incrementar reservas. Y una de las cuestiones que es importante es que se debe abrir el país al sector externo de la economía, que hasta ahora yo no veo una política de apertura por parte de este gobierno. No vemos nuevos mercados abiertos. No, se habla mucho de los Estados Unidos, pero hasta ahora no se consigue nada. Entonces, tenemos un problema serio sobre el ingreso del Ecuador al Acuerdo del Pacífico, también está muy retrasado. Y no se ve un trabajo importante para que el Ecuador pueda tener un mayor mercado en el exterior. Entonces, yo sí tengo una gravísima preocupación de que el problema del Banco Central se traslade al sistema financiero privado. Porque el Banco Central no tiene recursos para intervenir en cualquier problema, porque los recursos que tiene el Banco Central son exclusivamente del sector financiero. Las reservas monetarias antes eran del Banco Central y los recursos, los depósitos de las instituciones financieras eran una cantidad muy pequeña de las reservas. Ahora son dueños de las reservas y no se hace nada por eso. El asunto de los subsidios. Se habla de que el 30% de las importaciones de combustibles en el país se va en contrabando. Se ve en contrabando. ¿Y el contrabando de dónde sale? Sale por el mar. Y se ha tenido un problema muy grave y una debilidad para eliminar los subsidios, por ejemplo, al diésel, que son los grandes consumidores, son el contrabando y me llama la atención que dos productos como la pesca y los camarones, que aparecen como líderes en exportación, digan que si se elimina el subsidio, ellos ya no van a poder producir. Quiere decir que los dos líderes en la producción del Ecuador son ineficientes. Entonces es lamentable. El Ecuador no puede subsidiar a los camaroneros. El pueblo ecuatoriano no puede subsidiar a los camaroneros, ni tampoco a la pesca. Entonces hay que adoptar una política de racionalizar subsidios, de focalizarlos bien. No se puede estar
afectando a la economía del país. Y ahora mire la política que hicieron de subir el precio de la gasolina super. Lo que ha generado es un cambio de gasolina super a la extra y nos está contaminando más y no se ha sacado nada. Entonces tenemos un problema serio. Tienen que afrontar estos problemas en forma decidida. También hay problemas en el mercado laboral. Entonces ya tienen que pensar, por ejemplo, en la posibilidad, como yo le decía, de que el Ecuador, por ejemplo, pueda hacer contratos a un año plazo en el campo laboral. Eso permitirá... Y le llenan la plaza grande los señores dirigentes de los trabajadores, porque a ellos más les importa que haya desempleo. A ver, yo he llegado a esa conclusión. Les gusta incrementar la tasa del desempleo o subempleo para ellos ser los favoritos de los públicos, especialmente en el gran universo de los trabajadores formales e informales, ¿no es cierto? Ellos ganan en liderazgo el instante en que los desequilibrios que podríamos solucionar con otro género de medidas, no lo hacemos. Simple y llanamente, cuando las cosas están bien, ellos desaparecen del mapa de preocupaciones del género humano en el caso de nuestro país. Y esto hay que denunciar también. Somos muy amigos de los dirigentes sindicales a ratos, cuando tienen razón, pero también se han abusado con el país muchísimo. Sus liderazgos ha sido lo primero para ellos. Y cuando hay liderazgo fuerte es cuando justamente se quiebran los módulos económicos más importantes o los parámetros económicos más significativos. No sé qué le parezca Ramiro Crespo. Le estaban aquí otorgándole un parentesco, una familiaridad con la Coca-Cola. Armando Crespo pareja. Pariente. No, claro que es pariente. Claro. Entonces, ¿cómo? La Lilian Benítez, hijo de la Lilian Benítez. Entonces, es casi tu primo, Ramiro. Así es, bueno, les puedo contar una anécdota. Un día me entrevistaba Mariana Ordóñez de la Rea, ¿no? Ya, sí, claro. En el programa Sobre Mesas de Entorno en vivo. Y se equivoca, dice el economista Ramiro Pozo. Era ministro Mauricio Pozo Crespo. Y de moda en ese tiempo. ¿Cómo? Y estaba de moda el Mauricio en ese tiempo. Pozo era ministro de Finanzas. Dice el economista Ramiro Pozo. Después dice el economista Mauricio Crespo. Y dice, caramba, perdona Ramiro, el economista Ramiro Crespo. Y a propósito, que eres para Mauricio Pozo Crespo. Estábamos en vivo en televisión. Yo le contesté, somos parientes lejanos. Pero mientras sea buen ministro, somos parientes cercanos. Allá. Así que... A la ecuatoriana. A la ecuatoriana. Entonces yo encantado de ser pariente cercano de este caballero, que le veo que es muy distinguido y ha llegado a un lugar muy alto en la Coca-Cola. Realmente una gran empresa. Francisco Crespo. Entonces me encantaría... Hablar de la Coca-Cola, ¿qué significa tú que estás en ligas mayores? Bueno, nosotros vendimos el 45% de la Coca-Cola como parte de nuestro trabajo de banca de inversión. Vendimos el 45% de la Coca-Cola al accionista mayoritario, que luego le vendió a Arca. Entonces estamos muy familiarizados con la Coca-Cola y realmente es bueno, asesoramos en la venta, ¿no? De los 45%. Sí. Entonces estamos muy familiarizados con la empresa, que realmente es una empresa extraordinaria por su gran, por tamaño. Todo el tamaño, y adicionalmente está en todos los países, es tal vez uno de las empresas que tiene mayor distribución mundial, física. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo invitó a una conferencia a la que asistí de un famoso inventor que había diseñado un aparato para hacer del agua sucia agua potable. Y eran unas máquinas pequeñas, y se asoció con la Coca-Cola porque era con el objeto de ayudar a la gente, y para que con la Coca-Cola poder llegar a las villas, a los pueblos más lejanos. Entonces, eso refleja dos cosas. Uno, la importancia de la empresa, y dos, también el espíritu que tiene
para apoyar en las causas sociales. Entonces, realmente yo creo que es un gran honor para los ecuatorianos que le tengamos a El este caballero. conversatorio que estamos nosotros tratando de canalizar a conocimiento público es de altísimo primer nivel por la experiencia que reúnen mis invitados en esta mañana. Rodrigo Espinosa, Ramiro Crespo y el exsecretario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el doctor René Ortiz. Ahora, si bien la región sudamericana, todos conocemos, se encuentra en una recesión, toda América del Sur se encuentra en una recesión, están ya algunos técnicos regionales manifestando la necesidad de instrumentar medidas para vencer a 4 retos y revertir esta desaceleración. Aquí dice, en su último informe semestral titulado Sobre incertidumbre y cisnes negros, usted se dignará a explicarnos cómo lidiar con el riesgo de América Latina y el Caribe. El Banco Mundial establece que aunque todavía no cae en recesión la región, y Ecuador enfrenta una importante desaceleración de la economía, atribuible a una falta de liderazgo, falta de empuje y de decisión del presidente del Frente Económico Ecuatoriano, que es el ministro Martínez. Pero el ministro Martínez se resiente por todo. Cuando se le dice algo de esto, se encrespa. No. Se encrespa otra vez Crespo. No, sí, nuevamente. Es una familia que invade todos los renglones económicos. Entonces dice, el escenario más positivo, el país crecerá este año en un máximo de 1.5. Yo escuché hace nuevamente una reducción que ha hecho el Banco Mundial del crecimiento a la ecuatoriana, como decimos, y se queda, creo que, en 1.3 o algo por el estilo, y ya nos dirá René, a usted le corresponde. Esto lo ubicaría ligeramente por encima de Brasil con un 1.2, pero lejos de países como Colombia, que van a crecer al 2.7, y Perú mejor que Colombia, mejor que Colombia, creo que están sobre 3 ya ellos. Sí. Entonces, explíquennos esta circunstancia, ¿por qué unos tan vecinos crecen como que nuestros vecinos de al frente crecen, los de acá atrás que dan a otra calle crecen mejor, y los de los lados se parecen a nosotros, por decir de alguna manera? Aunque geográficamente no es así, pero bueno. Permítame tomar una parte de las observaciones y comentarios que hacía Rodrigo Espinosa, pero antes permítame saludar a su distinguida audiencia y a mis distinguidos amigos Ramiro Crespo y Rodrigo Espinosa, que comparten conmigo esta invitación suya, y señalar que ese paso a paso hay que ponerle el ritmo. Yo había justamente con Augusto de la Torre señalado esta palabra del paso a paso. Sí. Y ahí entramos en un problema con el ritmo, porque puede seguir el paso a paso, que ese es el gradualismo. En cámara lenta. Si va en cámara lenta, probablemente las consecuencias son peores. Y vea usted, para poner los índices en el contexto de este análisis, si ya sabemos, porque hay varios analistas, hay varias publicaciones que lo revelan, que vamos a terminar el año 2018 con 1.3, casi en promedio. Probablemente dicen negativo, otros. Si termina negativo, menos 1.3. Y si ya sabemos que la proyección para el 2019 es todavía peor, entonces ahí hay un problema serio. El gobierno no puede dejar que el escenario del 2019 se desarrolle por el paso a paso, porque el gobierno le impuso esto del gradualismo, ¿no? Y le decía, ahí hay que meter ya el ritmo. Es decir,
Si sabemos lo que va a venir en el año 2019, que es negativo, entonces hay que acelerar las decisiones. Entonces, mire usted, el parcheo no sirve. Siempre sigue siendo parche. Entonces, señalaba el Rodrigo, con justa razón, ve la equivocación tan grande que fue el manejo del aumento de los precios de las gasolinas súper. Hoy, pero casi a vuelta de la esquina, ya sabemos todos los resultados y fueron fatales. Para los motores. No, fatales, porque la verdad es que no le sirvió de nada al gobierno. Y fíjese usted que estamos hablando del gobierno. Porque el problema es el gobierno. Estamos queriendo darle alguna observación, un comentario, una opinión, para que el gobierno pueda entender que la situación es grave. Pero es grave para el Ecuador. Pero igualmente hay un conjunto de otros países que crecen a un menor ritmo. Y de ese conjunto, por ejemplo, hay países como Argentina y Venezuela, a los cuales, por ejemplo, Steve Hank, el profesor de la Universidad de Johns Hopkins, que es un profesor que ha hecho estudios muy sesudos sobre el tema de la hiperinflación. Entonces, no puede ser más hiperinflación la de Venezuela. Y, por supuesto, Argentina allá ha pasado en muchos años por este mismo fenómeno. Entonces recomienda, la dolarización es el camino. El Ecuador tiene esa ventaja de que está dolarizado ya desde el año 2000. Entonces lo que sucede es que probablemente a esto que yo le llamo es la mejor libertad que jamás hayamos pensado nosotros, eso es mi opinión, fue la dolarización. Pero resulta que no le hemos sacado todo el provecho. No le hemos sacado toda la ventaja que significa tener una economía dolarizada, porque una economía pequeña es fácil que se dolarice. Las economías grandes me parecen más complicadas de dolarizarse, pero probablemente ese es el camino para quitarles a los políticos mentirosos, perdone, me equivoqué, una redundancia, políticos mentirosos. No, disculpe la redundancia. Políticos nomás, tiene que decir. Sí, disculpe la redundancia. A estos políticos quitarles el instrumento del manejo abusivo de la economía. E ignorante. Porque cuando manejan abusivamente es cuando dañan la economía. Y eso es lo que ocurre en Argentina, y eso es lo que ocurre en Venezuela. Y ahora lo estamos viendo día a día. Entonces decimos nosotros, muy bien, si ellos son los que manejan la economía, porque así resulta ser, entonces hay que darles por lo menos una visión y decirles, vean señores, anticípense a los problemas. Si el 2019 se viene malo, o sea, más malo que el 18 y más malo que el 17, imagínense usted, estamos en camino a una recesión bastante significativa. Claro, entonces dele un impulso a esto, que quiere decir, póngale un ritmo más rápido. Más rápido. Y todavía tenemos un chance de salir de esta economía de lenta corrección, pienso yo, antes de terminar el 2018. Y probablemente el 2018, en diciembre, tiene que ser un poco más drástico en preparación del 19 para no caer en el mismo problema. Entonces, en ese contexto yo digo, el problema sigue siendo el gobierno. Gasta más de lo que verdaderamente le ingresa. Fíjense hoy día, con los precios del petróleo, esto es un regalo. Nadie se esperaba que los precios del petróleo pudieran llegar a esos niveles. Imagínense si tomamos, por ejemplo, lo que hemos escuchado públicamente, que los precios los costos de producción de Petroamazonas, de petróleo crudo, están en el orden de los $20. Vamos, si vende a 60, pues no existe un negocio tan lucrativo que lo que le acabo de señalar. Entonces, vamos a tener que entender que estos son regalos que no estaban previstos dentro del manejo de la economía, de cómo que quería enfrentar el gradualismo para corregir todas las secuelas que decía Rodrigo Espinosa. Es que estamos llenos de secuelas. Es que la burocracia sigue ahí. La burocracia correísta está ahí implantada, no ha cambiado. Lo que ha cambiado son los cuadros superiores. Ni cualitativa ni cuantitativamente, peor éticamente, ¿no? Lo que ha cambiado son los cuadros superiores del liderazgo de los ministerios. Pero la burocracia en sí sigue siendo una burocracia correísta. Y por supuesto a ellos no les interesa que haya éxito en este proceso de reversión de
desastre, de la mala gestión que se vivió durante los últimos 10 Pero años. me parece que los economistas también tienen que ponerse de acuerdo, porque, señor economista Ramiro Crespo, se señala desde el lado internacional que lo que se debe hacer es mantener austeridad, calidad del gasto. El sector privado debe tomar la posta. Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo. La flexibilización laboral y reformas en la seguridad social para darle sostenibilidad a la economía, también estamos totalmente de acuerdo. Atracción de inversiones a través de una política pública a largo plazo y un trabajo de eficiencia y eliminación de trabas burocráticas. Todo lo que ustedes están este momento puntualizando. Esto hay que destruir, esto es lo que no se debe hacer. Pero lo del ritmo me preocupa. Es parte de la actitud de un gerente, como es un presidente de Frente Económico, un gerente general prácticamente. El gerente general de todo el propósito ecuatoriano es el señor ministro Martínez en este instante. Si él dice, sí, yo soy temeroso de que se me vayan a escapar algunos de estos elementos que me den estabilidad en el manejo, me complico porque después va a ser retomar digamos, la armonía que estaba predominando, que se busca que predomine entre todos los parámetros, va a ser más difícil. Entonces, a Milana, y ahorita, ¿cómo le convencemos al economista Martínez que tiene que apurarse? Está muy lento, incluso para su edad. Tenga la bondad de economista Crespo. Muy bien. A ver, yo creo que es la cosa, los rusos dicen que no se puede saltar, o sea, cruzar un abismo de 2 saltos. Hay que dar un solo salto, porque de lo contrario no se lo cruza. Yo creo que nosotros... El impulso en la mitad. Sí, entonces yo creo que nosotros tenemos que dar ese salto, porque no vamos a cruzar el abismo. Entonces, creo que... Y hay que pensar que el abismo fue creado intencionalmente por el gobierno de Rafael Correa, que a quien realmente no le importaba la economía, lo que le importaba era la consolidación de su poder. Estilo Maduro. Maduro no le importa la economía, no le importa la situación del pueblo venezolano, mientras él y su mafia estén encima. Se hunde el país, se destroza el país venezolano, pero ellos siguen muy campantes, derrochando dinero, etcétera. Correa lo que quería era perpetuarse en el poder en una especie de dictadura disfrazada de democracia y ser tal vez, porque creo que se sentía el sucesor intelectual de la izquierda de Fidel Castro, algo así. Entonces, yo creo que el abismo fue creado por ellos. Ahora tenemos que saltarlos. Una cosa que está ocurriendo... Correa quería ser Fidel Castro, ¿verdad? Yo creo que él se sentía que tenía la capacidad de, como era doctor en economía, tenía la capacidad más que Evo Morales, más que como es Lula, más que Maduro, etcétera, de ser el líder de Fidel Lula Castro. Le quedaba muy pequeño, pequeñísimo. Pero el problema es, una de las cosas que también a mí me llama la atención, es esa fascinación con Fidel Castro de los latinoamericanos, que fue un sátrapa, igual sátrapa que Pinochet. Pero Pinochet, la gente... Pinochet dejó una mejor Chile de lo que Fidel Castro dejó Cuba, ¿no? Pero la gente a Pinochet le mira como un verdadero sátrapa, pero a Fidel Castro cautivaba a los intelectuales, a Saramago, a Gabriel García Márquez, a todo y se veía, se sentían honrados salir en fotos con él y todo, cuando realmente fue un dictador que acabó con la democracia en Cuba y que fusiló en la cabaña junto con el Che Guevara a muchísima gente.
Yo creo que también nosotros debemos dejarnos de estas... No, pero el Che se dio cuenta de que Fidel tenía otras intencionalidades y más bien se largó. Bueno, y Camilo Cienfuegos también se dio cuenta de lo mismo y lo largaron. Lo largaron en ese vuelo nefasto. Entonces, pero aquí nosotros... Uno de los más lindos comandantes revolucionarios de la auténtica revolución cubana que admiramos. Y tan importante, y ojo, y es tan importante Cuba para estos grupos, que ahora, por ejemplo, me cuentan que una notaría en Venezuela, el notario tiene que pedir autorización al cubano que está ahí. El tema de Venezuela es un tema que tiene que ver directamente con Cuba. Y el problema es que la política, y después ya vuelvo a la pregunta, pero el problema es que la política norteamericana de aislarle a Cuba no democratizó a Cuba, sino que cubanizó a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, y estaba cubanizando al Ecuador, sino que gracias, entre otras cosas, a la sociedad civil ecuatoriana, al pueblo ecuatoriano, a la dolarización, es que pudimos aguantar esto, ya que bajaron los precios de petróleo antes que en el caso venezolano. René Ortiz tiene la razón cuando dice que nosotros le quitamos a los políticos y a hartos el gran poder de emitir dinero. Y esa es tal vez la institución que sí funciona en el Ecuador porque está fuera del control de los políticos. Ahora, volviendo al tema económico. De los políticos en plural, pero en cambio estaba bajo el control de un político como Correa. Como Correa, totalmente, que tenía unas intenciones realmente nefastas. Antes de nada, quisiera explicar lo que es un cisne negro. Ah, sí. Un cisne negro es un evento que es prácticamente imposible predecirlo. Inclusive hasta probabilísticamente no se sale de los cálculos y de pronto ocurre algo inesperado. Como por ejemplo, en la crisis del año 2008, la crisis de las hipotecas subprime, nadie se la esperaba, muy poca gente, algunos financistas de primera, y realmente fue una catástrofe que ocasionó un problema serio, una recesión tan grande a Estados Unidos que le tomó prácticamente todo el periodo de Obama para recuperarse, que es, en mi opinión, ahí comenzó la gran recuperación americana, y podemos ver que la recuperación americana tiene mucho que ver con ¿qué? Entre otras cosas, con la flexibilidad laboral. Y entre otras cosas con las leyes tributarias. Flexibilidad laboral, ¿por qué? Porque en muchos casos tuvieron que despedir a gente. Yo he estado en bancos de inversión como Merrill Lynch y me mostraban las salas de los traders donde de 200 quedaban 20 y la persona que me mostraba me decía, Ramiro, yo no estoy seguro si mañana voy a estar acá. Pero ¿qué ocurre ahora? En ese momento salieron, que será una cantidad enorme, pero ahora Merrill Lynch tiene mayor fuerza que antes, Estados Unidos está creciendo mucho más y el empleo ha bajado a índices históricos. Entonces, gracias a la flexibilidad, porque a veces por la rigidez laboral quiebra la empresa. Entonces, gracias a que hay todos los mecanismos para evitar que la empresa quiebre, estas empresas se pueden recuperar después de estos cisnes negros, por ejemplo, y luego poder sacar adelante la economía. Nosotros en el país tenemos un problema muy serio, es el gasto corriente. Estamos gastando demasiado en el sector público y no es necesariamente que los líderes laborales del sector público estén realmente a favor. Le hemos escuchado al líder laboral, al señor García, creo que es, que él básicamente se ha quejado de la excesiva contratación de funcionarios públicos. Y eso que ha variado su preocupación por asentarse, digamos, en los colegiados que le apoyan. Porque de lo contrario, si él seguía insistiendo en su primer discurso contra Correa de haber abultado y de haber convertido a la burocracia ecuatoriana en partido político, porque todos respondían a las consignas de la revolución. Y les obligaban, ciudadana. Les contrataban. Entonces, y el que no tenía ese mérito era fuera. Mire, y les contrataban y luego les obligaban a ir a los desfiles. Ahora, el señor Gustavo Vega, el doctor... ¿No es ese el modelo de Fidel? Bueno, obviamente, allá tienen que salir por obligación, eso es lo que he escuchado, ¿no? Entonces, ahora, bien, una cosa, el doctor Gustavo Vega
ahora el presidente del Consejo Nacional Electoral, brillante, ¿no? Está brillante, está depurando el patrón. Dice que hay que depurar como 1 millón. Entonces sí podemos asumir que en un país en el que los muertos votan, ¿no?, y los inventados votan, es muy probable que los muertos y los inventados trabajen. Ya lo hemos hablado aquí hace meses, antes de que salga el tema de la asamblea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos una cantidad seguramente de inventados, de muertos y de pipones en la burocracia. ¿Quién se lleva la plata de estos manos? Entonces, ¿qué es un pipón? Es una persona que no trabaja, claro. Te estoy explicando mejor para la audiencia, es una persona que no trabaja o que va muy poco, o que está ahí sentado en su escritorio y la mitad del sueldo o una parte del sueldo le da a quien le contrata. Entonces, ¿qué ocurre? Un ministro tiene 3, 4 subsecretarios, luego tiene una cantidad de asesores que tienen el rango de subsecretario, que a la vez contratan gente, 3, 4, 5, y estos a la vez contratan 3, 4, 5, y estos a la vez 3, 4, 5, y se hace una pirámide. Y el de abajo le pasa el sueldo al de arriba, y el de arriba al de más arriba, y el de más arriba al de más arriba. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros en este momento tenemos una burocracia excesiva y el gasto corriente es enorme. Entonces, lo que yo recomiendo es que hagamos un simple experimento, que ya lo he mencionado aquí hace meses, es básicamente físicamente hacer que pagamos un sueldo físicamente. A ver, señores, todos los empleados públicos vengan en físico a cobrar su sueldo. Se les entrega en físimos. Seguro los inventados y los muertos no van a aparecer. Entonces, una vez que ya no han aparecido los inventados... ¿O se cambian de ropa? No. Tal vez, no sé. Entonces ya son tan ingeniosos. Somos capaces los de muertos hacer... en este país y los inventados tienen mucho ingenio. Entonces, luego de eso, que es lo que hacemos, muy bien, señores, grave, ¿no? Hemos reducido. Ahora sí, vamos, se paga con transferencia, ¿ok? Entonces, de la transferencia a este señor le mandamos al banco tal, de ese banco tal, y con Big Data le seguimos a dónde fue la plata de él, que hizo sus gastos, y seguramente vamos a llegar a los que le contrataron, al partido del que son o eran afiliados, a los diezmos que daban al partido, y seguramente a lo que le pasaban a los de arriba, como se ve en el caso de los asambleístas. Entonces, así vamos a poder realmente determinar primero quiénes son los que realmente no deberían estar ahí porque son funcionarios o chantajeados o corruptos o lo que sea. A esos se elimina la mala burocracia y se mantiene a la buena burocracia. La mala burocracia le está chantajeando, boicoteando probablemente al señor Lenín Moreno. Ahora, a esta burocracia que se le vota, ¿no?, la mala burocracia, porque hay burocracia buena, a esta burocracia no hay realmente un costo social, porque aquí es la cosa, si despedimos a la gente, costo social. A ver, si despedimos a pipones, hay costo social. Se supone que el pipón, si da la mitad de sus sueldos, que tiene un ingreso por otro lado. Entonces, primero, no hay que pagar despido, porque es corrupción. Segundo, se les cobra impuestos, porque seguramente alguien en la fila no pagó los impuestos, recibió más ingresos de lo que declaraba, y no pagó los impuestos, y se les puede ver también por el tema de lavado de dinero. Y así vamos a reducir, 1, el gasto corriente, 2, la corrupción. Tal vez estoy loco, me parece una cosa tan sencilla, y yo no sé por qué no lo hacen. Esta especie de censo que estaríamos, si fuera esto totalmente cierto, y creo que el espíritu nacional, especialmente de la gente entendida en la materia, afirma que sí puede ser por allí el escape de recursos gigantesco que inventó este modelo político perverso y que sigue, y por eso no siguen beneficiándose precisamente de estos diseños. Cobrar dinero que no les corresponde. Haber inflado la plataforma de ocupados por el sector público, pero en realidad estos no tienen ni siquiera escritorios donde sentarse. Es lo que yo siempre he dicho, porque me comunican de los grandes edificios que a lo largo de esta avenida Amazonas, República, Chiris y todo lo demás, cohabitan
en 100 escritorios cohabitan 500 personas y cobran 500 personas, pero no hay 500 escritorios, sino 100. Entonces, esto es gravísimo, pero ¿qué se puede hacer en este gobierno progresista, pragmático, que así se declara su secretario presidencial, el señor doctor Eduardo Jurado? Usted le mandaría, es el hombre, el brazo derecho del presidente Moreno, Eduardo Jurado, secretario del presidente o secretario de la presidencia, doctor Espinosa Bermeo. ¿Qué le sugeriría usted para hacer el inventario real de cuánta gente está metida en el sector público y se come todos los recursos del Estado? Porque nos ha ido súper bien en algunos andariveles de producción, inclusive de propiedad de todo el gobierno, de todo el Estado, pero no ha llegado a manos de los beneficiarios a los que debe llegar, porque se queda en el aparato burocrático. ¿Cómo le van a creer? Van a decir que vamos nosotros a cobrar 2 veces o vamos a cobrar por 2 o 3 trabajos que hemos cumplido, porque así están en los roles. ¿Cómo se puede inventariar eso, usted que ha sido ministro de Economía? Mire, Rodrigo Espinosa Bermeo. Hablando desde el punto de vista macro, el gobierno ha reducido los ministerios de 40 a 20, ¿no? Pero cuando miramos las cifras del pago de salarios, de nómina, han aumentado. Entonces, eso es increíble. O subieron los sueldos, pero deben haber subido una cantidad increíblemente alta, para que, a pesar de que se reduzca el número de ministerios, se haya incrementado como se está incrementando. Entonces, ese es un problema. No puede ser, Gonzalo, que la nómina esté generando un valor mucho mayor que el anterior. Entonces no está. Por eso es lo que se dice que el gradualismo lo están haciendo ahora solamente reduciendo la inversión, no reduciendo el gasto corriente, que es donde debían haber reducido. Entonces, y no hacen nada por reducir los salarios. No, yo no digo por reducir los salarios, por reducir el monto que se paga de salarios. Quiere decir que deben reducir el número de empleados. El número de empleados tiene que reducirse. Además se conoce, y eso todo el mundo sabe, que el salario en el sector público es muy superior al salario en el sector privado. Entonces está generando un problema también para absorber el empleo. Le genera un problema al sector privado. El sector privado está reduciendo los salarios. ¿De qué forma? Está eliminando, aumentando el desempleo y contratando a salarios más bajos. Eso es un ajuste. El sector público no está haciendo eso. No se modifican las escalas salariales. Tienen que modificarse las escalas salariales de los nuevos, al menos de los nuevos. Entonces, hay un problema muy serio. Yo creo que hay ineficiencia. Yo no entiendo, pero hay ineficiencia. No hay un trabajo conjunto, armónico de todos los ministerios para que cada uno de ellos trate de reducir el monto que está gastando por salarios y así también por compras públicas. Pero ¿qué haría usted si es que el presidente Moreno le dice, y usted es el ministro de Economía y Finanzas, oye, contrólame, mira, haz un inventario de realmente cuántos trabajadores están cobrando salario en esta administración de la República del Ecuador? Pucha, le pongo con unos nombres para que entienda todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Y cuándo podrías tener esa información? ¿Cómo operaría una indagación de esa naturaleza de fondo? Bueno, cada ministro es el que Correcto. tiene que trabajar. Cada ministro tiene que decir cuántos empleados necesita para funcionar de una manera más óptima el ministerio, para trabajar bien. Entonces, si hay por ahí, he escuchado a un ministro que decía, yo tengo más de 1,000 empleados.
me están sobrando. Pero ¿qué pasa? No pasa nada. Entonces hay un temor terrible de ajustar el gasto corriente. Hay un temor. Y ese es el problema, que miran afuera. Dicen, muy bien, estás reduciendo el gasto, pero solamente estás reduciendo el gasto de inversiones. ¿Qué pasa con el gasto corriente? Entonces dice, esto les va a pasar lo mismo que a la Argentina. Si siguen así demorando y demorando, que hay que eliminar los subsidios. Muy bien, eliminan el subsidio en una forma por demás negativa, el subsidio de la gasolina super, y dejan todo el resto, ineficientemente. Entonces hay que pensar, hay que adoptar políticas que sean, que muestren una gestión eficiente, lo que no está presente. ¿Cómo llamaban antes a los que cobraban sin trabajar? Pipones. Pero pipones había en el municipio de Guayaquil, no en el gobierno. Y el alcalde acabó con el piponazo. El alcalde Febres Cordero. Aquí también. Bajó de 6.000 a 1.800 funcionarios públicos. Pero alguien decía, alcalde de Quito decía, aquí vino a aprender. Febres Cordero se dio un curso, un seminario aquí en Quito por cuando la buena Quito experiencia. Funcionaba bien. Cuando Quito funcionaba bien. Claro. Ahora, si usted toma el hilo de este análisis y notamos que en el sector exclusivamente de gasto corriente es donde está el problema. Entonces hay que ver cómo se puede manejar esto de una manera racional. Y uno analiza la información que produce, por ejemplo, el Observatorio de la Política Fiscal, con un distinguidísimo economista como Jaime Carrera, y encuentra que al momento existen más o menos 110,000 contratos ocasionales. Bueno, la solución hasta diciembre es terminar con la ocasionalidad. Y se acabaron los contratos y tampoco hay cargas especiales por despido. No, se terminó el contrato, así de sencillo. Si a esto le suma usted 75 más que aparece, porque eso sí, la burocracia tiene una habilidad impresionante para encontrar nombres. Entonces hay otros que se llaman nombramientos provisionales, 75,000 más. Igualmente, si son provisionales, pues se terminó la provisionalidad y se acabó el nombramiento. Entonces, el mal menor es ese, desde el punto de vista de los grandes cambios que tiene que hacer el gobierno, ¿no? Los grandes cambios son la eliminación de los subsidios, definitivamente, porque esto cuesta muchísimo dinero. Pero además, en el caso de los combustibles, la fuga o el tráfico ilegal de combustibles por frontera y particularmente por frontera marítima es gigantesco. Entonces dice uno, no puede seguir viviendo con este tipo de desorden, porque esto es desorden, ¿no es cierto? Entonces dice, pero este es difícil. El desorden es mal gobierno. Es mal gobierno, pues por supuesto. Pero esto es difícil. Eso decían desde los abuelos. Pero este es el mal mayor. El menor es este. ¿Y sabe cuánto cuesta? Más o menos $4,000 millones. Es el ahorro por esta reducción, por esta terminación de los contratos ocasionales y de los nombramientos provisionales. Son 4,000 millones. Con eso elimina el déficit. Y hasta casi a la eliminación. Pero si usted tomaría igualmente como parte de la política económica la eliminación del Estado empresario. Yo he conversado con usted esta temática en varias ocasiones gracias a su invitación. Y esta puede comenzar por Petroecuador, estoy hablando de Petroecuador, no estoy hablando de Petroamazonas. Y Petroecuador es una compañía inoficiosa, es decir, no tiene oficio, porque lo que hace es comprar combustibles en el extranjero, mezclar con los combustibles que se refinan en el país y que no cumplen con la norma, y luego de la mezcla distribuirlos entre los consumidores. Esto podría ser operativamente hecho por el sector privado y nos ahorraríamos otros $4,000 millones. Entonces, conversábamos aquí con usted y con Augusto de la Torre en el otro programa y decíamos, claro, estas son las cosas que verdaderamente
impone el cambio. Y esto es lo que nos dicen estudiosos, como Steve Hank. Dice, a Argentina no le va a quedar otro remedio, probablemente, si no logra controlar esto, que la dolarización. Y a Venezuela, pues evidentemente ya no hay más que hacer en Venezuela, sino dolarizar la economía. Si le piden a usted, Miguel, que tenga la bondad de presidir un dispositivo emergente para saber o censar cuántos pipones existen en el sector público de nuestro país y que ganan como pipones. Usted, el universo de piponazgo, ¿cómo descifraría? Le pregunto al líder de los servidores públicos, doctor Miguel García. Muy buenos días, les saludamos entre todos los analistas que con un estilo singular después de este feriado estamos conversando del país y de su economía. Tenga la bondad, Miguelito. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a los señores que están participando con ustedes en este coloquio. Bueno, yo me quiero remitir, no he escuchado mucho las intervenciones, me acaban de llamar por teléfono, estaba yéndome al trabajo. Me quiero remitir a las cifras oficiales. El doctor Santiago Cuesta Caputi, que es el asesor presidencial en materia de optimización del Estado, dio cifras oficiales y a esas me las quiero remitir, y las cifras oficiales son 75,000 personas con contratos de servicios ocasionales, 70,000 personas con nombramientos provisionales. Les estamos hablando... ¿Nos repite, por favor, Miguel? 75,000 personas estaban con contratos de servicios ocasionales y 70,000 con nombramientos provisionales, más unas 7,000-8,000 personas que habían sido contratadas para un determinado contrato, un determinado función, y que terminaron ya esos contratos y continúan enrolados para determinadas funciones. Entonces, estamos hablando de un universo de alrededor de 150,000-160,000 personas que estaban de manera, según el doctor Cuesta, ilegal, según el Ministerio de Trabajo, irregular. Se pretendía, pues, entonces, regularizar a estas personas, porque está claro de que una salida de 150,000 personas a la desocupación no es el mal menor, como acabo de escuchar por ahí. No es un mal menor, es una circunstancia dramática en términos económicos, en términos sociales. Pero eso le correspondería asumir al sector privado. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, el sector privado, por ejemplo, en ese sentido yo quiero ser absolutamente frontal. Cuando se dijo en una rueda de prensa de que no se preocupen los funcionarios públicos que van a ser despedidos, porque el gobierno está implementando un programa para que el sector privado les absorba y les acoja como nuevos empleados, nosotros hemos sido absolutamente explícitos en expresar que eso nos parece una mala broma. El sector privado afronta todavía dificultades para generar puestos de trabajo y de ninguna manera, creo yo, que priorizará recoger a los funcionarios públicos que sean desplazados, entre otras cosas por la edad avanzada, entre otras cosas por la fama o la poca buena fama que tenemos los empleados públicos. En consecuencia, los que salgan, casi, sin temor a equivocarnos, están condenados a una desocupación cuasi permanente. Por eso saludamos... Perdone, Miguel. Las características o el perfil de un funcionario público de estos tiempos, ya de una edadcita más o menos avanzada, ¿cómo le caracteriza a usted? ¿Cómo le otorga virtudes y defectos? ¿Qué son estos burócratas de estos tiempos que se asoman de repente a la oficina cuando ven que hay un escritorio por allí desocupado? ¿Esto es una agresión o una mentira terrible o una verdad que amerita verificarse?
Tenemos que tener en claro, Gonzalo y señores invitados, de que este problema grave se originó en tiempo de Correa, y se originó porque el presidente anterior tomó al sector público como botín político. Este problema social está heredando el presidente Moreno y tiene que buscarse una solución. Muchos de los compañeros que ingresaron y que están en estas condiciones, tanto de contratos de servicios ocasionales como nombramientos provisionales, fueron engañados. Muchos de ellos tienen perfiles para laborar en cualquier sector, pero también hay algunos que ingresaron como cuota política exclusivamente para hacer patrocinio al gobierno o al movimiento del gobierno anterior. Y aún esta gente continúa ahí. Esta gente tiene que ser desplazada. Aquellos que no tienen funciones. ¿A cuántos ascienden? Son varios miles. Y algunos, desgraciadamente, todavía tienen padrinos con poder y están usufructuando de ese padrinazgo y están adentro. ¿Están estos padrinos junto al presidente Moreno y él no se da cuenta? No, están estos padrinos en el gobierno y esperemos que les llegue a esos padrinos y no solo a los apadrinados del momento de salir del gobierno. Hay mucha gente, y eso no hay que dar nombres porque ustedes lo saben perfectamente, hay mucha gente que era correísta a fondo y que ahora están... Tengan la bondad ustedes de opinar. Miguel, un abrazo, muchas gracias por su bondad. Lo que acaba de decir Miguel García, doctor Espinosa, ¿qué le parece a usted? Estamos dando de alguna manera en el blanco, ¿no? Sí, usted, es un problema. Usted especialmente, no el periodista. Ramiro decía que el señor García manifestaba que estaba de acuerdo, que hay que ir eliminando estos problemas. Pero tienen padrinos, dice, pues. Para eso son los ministros, para ir eliminando estos problemas. Es cuestión del ministro. Si el ministro no lo hace, quiere decir que él está padrinando. El liderazgo del señor presidente a su gabinete va a ser... Hasta tal fecha ustedes me entregan un inventario de la gente que en realidad... Lo que debería ser ustedes necesitan para ejercitar una tarea adecuada. Pero más fácil, Gonzalo, que el presidente les diga, hasta tal fecha me indican en su ministerio cuántos funcionarios tienen con estos servicios ocasionales y cuántos tienen con estos nuevos nombramientos que han hecho. ¿Cuántos son y qué va a hacer usted para reducir? Economista Ramiro Crespo. ¿Qué otro petitorio le puede formular a su gabinete el señor presidente? A ver, a mí me parece, yo no estoy hablando de la burocracia mayor que ya se va a retirar y que ha estado trabajando de carrera. Esa es una cosa, esa seguramente es la buena burocracia. Yo estoy hablando de los pipones, número uno, y número dos. Pero hay varias clases de pipones, quiero entender. Sí, yo creo... Sí, creo que hay pipones de primera, de segunda, de tercera. Claro. Puede haber, ¿no? Ahora, si hay, a mí me parece, 75,000 trabajadores ocasionales, yo no creo que debe haber una crisis social, porque si es ocasional es hasta que se acaba la ocasión. Le contrataron para algo específico. Y luego se acaba lo específico, muchas gracias, ha hecho buen trabajo, no ha hecho buen trabajo, le agradezco. Se supone que le contrataron para algo específico. Los provisionales se supone que es por una necesidad provisional, no es una necesidad permanente. Y la gente que aceptó este trabajo provisional, ocasional, sabe que cuando se acabe el trabajo, tienen que retirarse. Y aquí estamos viendo que hay de 7,000 a 8,000, según el doctor García, asesores específicos. No sé cuál será la diferencia entre específicos, ocasionales y provisionales, específicos, pero que todavía siguen ahí.
Entonces, señores, asesores específicos, si se acabó la especificidad, señores, gracias a su casa. Yo le contaba antes que nosotros asesoramos en la venta del 45% de las acciones de la Coca-Cola, pero acabamos la venta y nos fuimos a nuestra casa. No nos quedamos ahí queriendo cobrar honorarios hasta el fin de los tiempos. Entonces, a mí me parece que eso hay que tener mucho en cuenta. Pero es que ya le ha llamado, mientras esto ocurre, ya le ha llamado el padrino al ministro. El padrino es un hombre también muy importante en todo este rollo, ¿no? Pues aquí tiene que ver, por ejemplo... Entonces ahí se necesita el liderazgo. Y también se necesita la Contraloría, se necesita la Fiscalía y se necesita... ¿Qué puede hacer la Contraloría? La Contraloría, por ejemplo, lo que yo estaba sugiriendo hace un rato, tratar de determinar los muertos que trabajan, los inventados que trabajan, y luego hacer el rastreo de los pagos de sueldo y los que reciben ese pago de sueldo, a quién giran dinero, a qué otras cuentas giran dinero, y eventualmente tratar de llegar a los padrinos. Eso es lo que puede hacer la Contraloría, porque lo que tenemos que llegar es precisamente a los padrinos. Y esto nos crea un problema muy serio y explica también el gradualismo. ¿Por qué? Ya vimos que el presidente Moreno en política tuvo que ir gradualmente para hacer los cambios que hizo. Y gradualmente se comió al señor embajador Alexis Mera a Washington, que iba de embajador a Washington, al contralor Carlos Poli, al vicepresidente, etcétera, etcétera. Y eventualmente hasta cambió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo hizo gradualmente, paso a paso, y como él dice, todo a su tiempo. Ahora, ¿qué es el problema? ¿Por qué yo creo que tiene recelo de tomar medidas drásticas? El momento que sube la gasolina, probablemente, como debería subir, y el diésel y todo, para que realmente evitar este contrabando marítimo, este contrabando a Perú, este contrabando a Colombia, toda este derroche en subsidios, el momento que él haga una cosa así, se vuelve un detonante. Entonces van a salir a protestar, tal vez los taxistas con razón, tal vez uno que otro, los dueños de buses con razón, pero van a salir a protestar los contrabandistas que están beneficiándose de esto y tienen toda la plata del mundo para seguramente tener políticos por ahí y también poder influir a través de los medios sociales, en la prensa, etcétera. Van a salir a protestar los contrabandistas y van a salir a protestar los pipones, los que saben que como parte de las reformas drásticas que le estamos pidiendo al presidente Moreno, tiene que acortar drásticamente, ¿no?, que el aparato burocrático. Entonces el presidente tiene recelo que una situación que le dejaron, como le dejó Correa, con esta cantidad de facciones que lo que quieren es volver a los viejos tiempos, él está preocupado seguramente de hacer a que haya un detonante que haga que todos, con razón, muy pocos, y sin razón, la mayoría, salgan a protestar de una manera masiva. Eso es lo que yo temo que podría estar ocurriendo. Ahora, hay reformas importantísimas que no deberían molestar a nadie. Por ejemplo, el cálculo actuarial del Seguro Social. ¿Cuánto realmente es el déficit actuarial del Seguro Social? ¿Está o no está quebrado? Una cosa es tener cash, otra cosa es tener más deudas, es decir, más pensiones que pagar que los ingresos que se va a tener en el futuro. Segundo, ¿por qué Petroamazonas no tiene balances? ¿Por qué no tiene balances al día y auditado por una empresa como la Pricewaterhouse, Deloitte, etcétera, de nivel mundial que dé confianza a los mercados? ¿Y por qué no capitalizamos Petroamazonas como se capitalizó, por ejemplo, Ecopetrol, como se capitalizó Petrobras, y se les hace que vayan a explorar en los mercados en el exterior? Y Ecopetrol era un desastre aquí nomás, y ahora está en el año 2010, terreno firme. En el año 2010 era un momento la compañía más valiosa de América Latina. Entonces vayan a explorar petróleo afuera y dejen ya la parte amazónica que no han tocado, déjenla en paz. Vayan a buscar
petróleo en otros lugares donde ecológicamente son menos sensitivos, pero salga, porque de lo contrario, ¿qué se vuelven? Se vuelven gente que lo único que hacen son concesiones y luego las toman. Nosotros queremos una compañía petrolera que gane dinero, que atraiga inversionistas exteriores, siempre, por supuesto, con una influencia importantísima y con la mayoría del Estado, por último, pero básicamente, pero como es de que o el control en Petrobras, pero ahí creó el Lavallato, en Colombia el Estado tiene la mayoría, pero capitalizaron a Petrobras, capitalizaron a Ecopetrol pidiéndoles balances, que nosotros no tenemos balances de las empresas públicas. Entonces puede estar ocurriendo en Petroecuador y en Petroamazonas un lavallato todos los días y no nos damos cuenta. Y otro tema, con eso concluyo esta parte de mi intervención, es TAME. Señores, ¿cómo es posible que todavía TAME exista? Porque a mí sí me parece que darle $50 millones a TAME para que continúe realmente no está bien. Trate de volar a Cuenca. Vuele a Cuenca. Primero tiene que levantarse como si se fuera a ir a Miami a las 3 de la mañana, tomar el taxi a las 4 para salir a Cuenca a las 6 de la mañana. Muy pocos vuelos y le cuesta en un momento más de $300 por las compañías privadas que vuelan a Cuenca, ¿no? Y TAME cobra 250. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros pensamos, TAME 250 es mejor, más eficiente, puede cobrar menos que las compañías privadas. Primero, que tienen un récord de seguridad muchísimo mejor. Pero segundo, seguramente no, ¿por qué es que tenemos esos costos tan altos, ese sistema oligopólico? Porque el Estado, para proteger a TAME, por más de que habla de una política de cielos abiertos, probablemente está impidiendo que entren aerolíneas, lo que se llama de costo bajo, low cost, que nos permitan mañana volar a Cuenca por $50. Eso no se permite en este país. Entonces yo creo que a TAME ya es hora de ¿qué? Es hora de decirle, señores, hay que venderla. Nosotros no necesitamos una aerolínea bandera. Y si es una aerolínea bandera, que sea como la TAM, que es la aerolínea bandera de Chile, bueno, ahora también es de Brasil, que sea así, y que se coticen las bolsas de Nueva York, etcétera, y que tengan gran récord de seguridad y todo ese tipo de cuestiones, pero mantenemos. Y mire, como no importan las pérdidas en TAME, les damos servicios a los venezolanos, acumulamos las deudas, y ahí tampoco importaría meter pipones. ¿Por qué? Porque las pérdidas no importan, si eso es lo que hemos demostrado. ¿Cómo podemos tener empresas en el Estado en que las pérdidas no importan y que nunca quiebren? Ustedes están hablando y han hablado por todos los ecuatorianos. Rodrigo Espinosa, ¿con qué termina? En términos de preocupación, vea, le doy el dato. En este momento el WTI está vendiéndose a 74.80, 74.80. ¿Con cuánto está diseñado la proforma presupuestaria? Alrededor de 40. Entonces hay una diferencia, pero esto lo que está haciendo es reduciendo el déficit. Pero esto se llevan los pipones. No, lo que está haciendo es que se siga aumentando los gastos corrientes, que es lo que está pasando ahora. Entonces esto alimenta ¿Qué orden daría usted en calidad de primer mandatario? No es por darle libreto al señor presidente, él sabrá cómo hace las cosas. Él tiene que corregir los déficits que hay. El déficit de balanza de pagos que le decía yo. Mira, estás con $75 cada barril. Vos tenías solamente... Pero mire, está con 75 cada barril, pero ha disminuido la producción. Entonces tienen que invertir. Ahora que está en ese precio hay que invertir para aumentar la producción. Pero natural. Y no tomar esto y entregarle al Ministerio de Finanzas. René Ortiz, termine. Sí, yo creo que estos regalos que nos hace el mercado, porque no hay absolutamente ningún esfuerzo. Ustedes, en opiniones, son regalos para el señor presidente Moreno que claro, debería, el mercado, por lo menos escucharles, por lo menos hay que entender que el mercado funciona en favor del Ecuador en estas circunstancias. A veces es en perjuicio cuando los precios están más bajos. Pero la razón de por qué hemos podido hacer este repaso aquí es porque entendemos que el gobierno no está haciendo suficiente su trabajo.
¿sí? Puede ser que ellos tengan un cálculo político diferente del nuestro, pero las cifras frías son malas para terminar el año 18. Y las cifras frías son pésimas para empezar el 19. Entonces, algo hay que hacer para cambiar este esquema, porque el resultado de no hacer nada, o el resultado de que el paso a paso siga siendo con ese ritmo, bueno, empobrece más a la población e inclusive nos pone en un riesgo altísimo en el tema de la dolarización. Y yo digo, licenciado Rosero, probablemente no hay otra mejor excusa histórica para nosotros en el manejo de economía que el haber dolarizado la economía de Ecuador. Entonces aprovechémosla, porque la dolarización de la economía también podría tener una solución de este sentido. Si el gobierno no le impone un ritmo mayor a todo el cambio, póngale también los premios, entonces. Póngale los premios a quienes robustecen la economía, que es con dólares, que es a los exportadores. Hágales menos laborioso su trabajo, menos cansón su trabajo, menos tramitador. Es decir, estamos llenos de regulaciones. El exceso de regulación, Gonzalo, es terrible en el Ecuador. Está sobreregulada, pero impresionantemente. Entonces, todos esos análisis, yo he escuchado sus programas, los escucho con atención, y todo el mundo se queja de la sobreregulación. Y la sobreregulación no es solamente que hay demasiados decretos, acuerdos ministeriales, resoluciones administrativas, etcétera, etcétera. No solo es eso. Es que el trabajo tiene que repartirse en un escritorio entre 4 lados. Y entonces ¿Cuáles son los 4 lados? Los 4 lados de un escritorio. ¿Sí? Están ocupados, pero están ocupados por un funcionario distinto. La connotación es que tal vez usted dice los 4 son los 4 interesados en mantener ese presupuesto. Claro, porque esos 4 tienen que poner, se supone que tienen que leer. Se reparten. Y tienen que poner una sumilla, pero eso le pasa al siguiente y el otro también tiene que poner. Si usted viera algunos documentos de gobierno, está lleno de sumillas. Es decir, hay tanta gente que opinó, ¿no? Y que probablemente no es necesario ese tipo de opinión para manejar las cosas de una manera sencilla. Vea usted, yo creo que es fácil poner orden en el tema del tráfico marítimo, del tráfico ilícito marítimo de combustibles. Yo creo que hay que ponerle a la Marina que haga su trabajo. Yeah. Y ponerle a la Marina que haga su trabajo quiere decir que tiene que reducirse el contrabando, ¿no? Hay contrabando en todo, ¿no? Sí, bueno. Hay contrabando en todo, es macanudo. Es que el fenómeno del gigantesco. contrabando. Y no tocamos sino tangencialmente el tema del seguro social. Sí. Yo creo que la seguridad social hay que darle otra forma de solución. No puede ser solamente por el camino que todo el mundo lo ha hecho. Sí, dicen, en Europa se aumentó de 60 a 67 o 65 a 67. No. Estos son temas para Europa. Nosotros vivimos en una economía distinta. Yo creo que hay que buscarle una solución nuestra al tema de la seguridad social. Y voy a darle un camino, una idea de un camino de solución. Tenemos que, probablemente, la solución para refinanciar la seguridad social es monetizando las reservas de petróleo y dirigiéndoles hacia el refinanciamiento de la seguridad social. Si a esto nosotros le sumamos otros conceptos que están en el aire, que pueden seguir el mismo camino de utilizar estas reservas monetizadas, como por ejemplo el pago de la salud. Toda la deuda de salud es una cosa gigantesca y es un horror y sigue siendo un horror. Si nosotros tomamos también la parte que corresponde al pago del 40%, que va a ser un sacrificio fiscal bastante significativo cuando se renueve esto que lo quitó la administración anterior, bueno, pues estamos encontrando un camino de solución sin que esto sea verdaderamente un sacrificio gigantesco para la población. Y entonces vamos resolviendo los problemas de una manera distinta.
Yo, por ejemplo, no soy partidario del aumento del impuesto al valor agregado, del IVA. Yo creo que al contrario, aquí puede funcionar muy bien en esta economía de Ecuador una disminución al 10% del impuesto al valor agregado, del IVA. Esto no lo prometió el presidente cuando era candidato, el licenciado Moreno. Claro que lo prometió. Bueno, pues ahora que lo cumpla. Y vamos a ver cómo reacciona la economía. No, más bien Martínez parece que le empuja a 14. No, esto sería un horror. Simplemente imaginemos lo que significa un aumento adicional de la estructura tributaria para los consumidores. Y por supuesto, para los exportadores. Si los exportadores, licenciado Rosero, son los que tienen que ser premiados ahora, porque ellos son los que traen los dólares. Entonces, mientras más exportadores hayan en el Ecuador, mientras más fomento haya a la exportación, inclusive del delicatessen. El delicatessen es una forma de expresión de pequeño, o sea, el artesano, el empresario pequeño que puede encontrar un nicho de mercado por su especialidad. Por ejemplo, es un ejemplo nada más, una mermelada de naranjilla. Bueno, nadie hace naranjilla porque tiene otras condiciones muy especiales. Se oxida muy rápidamente y yo como químico le puedo decir esto. Pero él busca un nicho. Los exportadores, para cerrar mi observación, mi comentario, los exportadores tienen que ser premiados en este Ecuador, en este país, para que la dolarización se robustezca en el Ecuador. Buscando la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Los últimos